Buenas noches Cuba, buenas noches Miami. ¿Qué tal amigos por sintonizar este programa que se origina desde los estudios de la poderosa 670 y donde se escuchan las voces de los que piden un cambio pacífico dentro de Cuba? Yo soy Carlos Santana y aquí estoy con Santiago Álvarez, quien dirige este espacio sin fines de lucro de la Fundación Rescate Jurídico. Buenas noches Santiago. Buenas noches Carlos, aquí tenemos para este nuevo programa dos distinguidos miembros de la oposición en Cuba. El señor Félix Navarro, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y el señor Iván Hernández Carrillo, también del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, pero además de la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba. Buenas noches a los invitados. Además está con nosotros Sergio González, que vive aquí, pero también es fundador de Pedro Luis Boitel, y están por la Fundación Rescate Jurídico, el que les habla Santiago Álvarez, Orlando González y Rubén López Castro. Buenas noches a todo el público. Muchas gracias. Bueno, más que comenzar con preguntas, Iván y Félix, vamos a que nos cuenten, que nos expliquen, porque desde que ustedes llegaron aquí a los Estados Unidos han estado muy activos, han salido incluso de los Estados Unidos y, por ejemplo, Félix acaba de llegar de República Dominicana y tú, Iván, acabas de llegar de Europa, donde estuviste en Ginebra, en España, ¿no es así? Gracias, muy buenas noches para toda la audiencia de esta poderosa 670. Efectivamente, llegué acá a Miami el pasado mayo, finales de mayo, y días después viajé a Europa, específicamente a Ginebra, donde fui invitado a participar en la 105 reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo. El año pasado el régimen impidió que los sindicalistas independientes pudieran participar de esta reunión anual, pero este año, gracias a la voluntad y a la buena amistad de amigos en otras partes del mundo y específicamente allí en Ginebra, se logró poder asistir a esta reunión anual. Durante la reunión pudimos contactar a varias organizaciones defensoras de los derechos laborales en el mundo, fundamentalmente de Europa y América Latina, y lograr recabar apoyo y solidaridad para la causa de los sindicalistas independientes dentro de Cuba. A todos ellos pudimos narrarles y contarles la situación de abandono, de persecución que sufren los trabajadores cubanos y de asimismo los sindicalistas independientes. Pudimos lograr conseguir apoyo y solidaridad para un sindicalista independiente que en estos momentos está preso en las esgástolas del régimen castrocomunista. Se trata de Osvaldo Arce Hernández, quien desde el pasado diciembre está condenado a 2 años de cárcel por un presunto delito de peligrosidad social, una figura predelictiva que el régimen utiliza con mucha frecuencia para llevar a la cárcel a sus opositores políticos. Estas organizaciones se comprometieron con nosotros en llevar a la arena internacional el caso de estos sindicalistas, pero también de denunciar la situación de los trabajadores cubanos, fundamentalmente de aquellos trabajadores que están bajo la sombrilla y de las empresas extranjeras que invierten en la isla, fundamentalmente de Europa, y bueno, de otras partes del mundo que también invierten allí. Y nosotros estábamos denunciando entonces en ese lugar que los trabajadores cubanos no tienen el derecho a la huelga, no tienen derecho a protestar, no tienen derecho a un salario justo, mientras que los empresarios que invierten en la isla no les interesa el pago que se le hace a esos trabajadores. En cambio, los trabajadores cubanos reciben un 5 o un 10% del salario que le corresponde del trabajo que realiza. La otra ganancia de ese trabajo va para la mano del Estado, del régimen, que lo utiliza para su bien, o sea, para reprimir y para mantenerse en el poder, básicamente. Nosotros también denunciamos de que los empresarios extranjeros no tienen el derecho tampoco a elegir a los trabajadores o escoger a los trabajadores que desean laboren en sus puestos de trabajo.
Esta situación hemos hecho saber en todos los lugares donde nos hemos reunido, incluso una vez en Europa, en Madrid específicamente, cuando nos reunimos en la Comisión del Parlamento Europeo, donde le hicimos saber y conocer de que los trabajadores cubanos están viviendo esta situación de abandono y de sufrimiento por parte del régimen comunista de los hermanos Castro. En el caso tuyo, Félix Navarro, tú acabas de llegar de República Dominicana. ¿Qué hiciste allí? ¿Cuál fue la denuncia principal? Bueno, hermano, un abrazo para ti, especialmente, Stana, pero que para toda la audiencia de aquí del sur de la Florida y de allá de nuestra querida patria, a la cual regresamos el próximo lunes 27. Respondiendo a tu pregunta, estuvimos en algunas de las sesiones de la sociedad civil latinoamericana presentes en República Dominicana entre los días 8 y 15 de este mes que estamos transitando, mes de junio, en medio de las sesiones de la 46ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, organización de la cual Cuba fue expulsada desde los primeros años del comienzo de este engendro criminal, asesino, despótico, que odia totalmente al cubano y a su patria, los hermanos Castro, en el poder desde esa época. Allí pudimos en 2 ocasiones encontrarnos con el señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. En una de ellas nosotros intervinimos. Estuvimos hablando a menos de 3 metros de él y mirándole a los ojos. Le planteábamos que, aunque la mayoría de los que estaban en esa sesión eran jóvenes, yo no lo era. Yo era una de las personas de mayor edad del recinto, pero que aquello no me robaba el derecho que tengo de expresar mis ideas, mis puntos de vista, mis denuncias, y que en aquella ocasión lo que quería hacer en 2 minutos, que fue lo que se me permitió hablar solamente a mí, a los demás, decirles que en ese instante, eso fue el último domingo, cuando las damas de blanco en Cuba habían sido reprimidas, habían sido arrestadas, permanecían arrestadas junto a un grupo de hombres a lo largo y ancho del territorio nacional, y que específicamente en nuestra provincia de Matanzas solo conocía de 11 arrestos, pero no teníamos más información debido a que los tentáculos del régimen llegan a todas partes y habían evitado que la comunicación fluyera desde la tierra cubana, pero que estaba denunciando eso, algo que él debía conocer, porque estamos convencidos, le planteábamos, de que él está al tanto de lo que sufre Latinoamérica y que Cuba no es la excepción, pero que yo no llegaba allí para hacerle algunas preguntas, puesto que, modestia aparte, conocía de que se estaba actuando por parte de Luis Almagro de una manera muy transparente y muy seria en aras de que se cumplieran los postulados democráticos en nuestra región, que sí le iba a hacer dos peticiones acerca de derechos que están establecidos universalmente, pero que para los cubanos está totalmente vedado, y que lo ha vedado la tiranía, la dictadura, que desde el 59 estaba. Y las 2 peticiones eran que hiciera valer su poder, su amor hacia la democracia, y que exigiera en cada uno de los puntos, y se pudiera tomar alguna declaración que recogiera esto, de que el cubano pueda tener derecho a la protesta, que la protesta se pueda desarrollar, que en Cuba nosotros protestamos, pero nosotros no podemos escuchar otra cosa que no son palos, represión y cárcel por protestar, y que unido a que era necesario que los foros internacionales nos dieran ese derecho, nos protegieran, también se eliminara la criminalización de la protesta, porque eso es lo que hace el régimen, criminalizar, golpear, asesinar, como ustedes saben que ha ocurrido. Y en segundo lugar, otro de los derechos que nosotros consideramos que son muy necesarios, y más en estos momentos que estamos viviendo, y que no los tenemos, que él nos ayudara a través de la OEA a que en Cuba se le respetara al cubano el derecho que tenemos a decidir en los destinos de la nación cubana. Nosotros le pedíamos que en Cuba solo deciden una cúpula de personas, y para decir un poco más, lo deciden los Castro, lo que pasa en Cuba. Y nosotros, a través del proyecto Cuba Decide, estamos reclamando y estamos exigiendo y estamos trabajando por entre otras cosas, por un plebiscito vinculante, que hoy puedo darte la oportunidad de hacerme las preguntas que quieras, Santana, sobre el particular, porque ya te puedo dar de punta a cabo
todos los elementos que desees sobre el proyecto Cuba Decide y del plebiscito. Carlos, mira, voy a interrumpir un segundo para decir que acaba de llegar otra de los directores de la Fundación Rescate Jurídico, Carmen Álvarez, y también para hablar con Félix sobre su intercambio tan interesante que tuvo con el secretario general de la OEA, Almagro, que por cierto ha sido una sorpresa agradabilísima su actuación, que pensaba que no iba a ser tan prodemocrático como lo ha sido. Mira, me faltó decirle que aquella intervención que tuve el pasado domingo, a menos de 3 metros del señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, allí en República Dominicana. Lo más novedoso de ello no fue lo que dije, sino que él fue anotando cada una de las cosas que los 6 o 7 participantes en el lugar pudieron hacerle preguntas o planteamientos. Y en el resumen que al final él hizo, él planteaba que tenía el caso de Cuba siempre en su mente, que quién no va a conocer los problemas de Cuba. Que como dijera la persona de mayor edad hace unos minutos, o sea, se refería a mí específicamente, no puedo decir el nombre porque yo no me presenté con el nombre, pero que los planteamientos estaban muy claros de que era necesaria la situación de la protesta y del derecho que tenemos a ello y a decidir, y que contaran con él y con sus esfuerzos alrededor de todo lo que iba a hacer a favor de Cuba, pero que los cubanos tenemos que poner realmente lo más importante de todo ello, que es el trabajo diario de la oposición. Esas son cuestiones que me llamaron mucho la atención porque lo reconoció al final, que conoce bien el caso de Cuba y se comprometió de esa forma allí delante de todos los presentes a echar su batalla también por arrancar de Cuba la dictadura. Él plantea que la democracia es aquel estado en que los seres humanos puedan ser libres y puedan expresar sus derechos en todo momento, tener la facilidad de expresarse, de agruparse, de reunirse y de protestar por todo lo que no consideren apropiado, que la lucha pacífica y no violenta era lo más apropiado en todo momento y que la OEA estaba a favor de dar el respaldo que necesitamos en este sentido. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos. Gracias por seguir en sintonía dentro y fuera de Cuba y seguimos aquí nuestra conversación con Félix Navarro e Iván Hernández Carrillo. Tenemos que resaltar el hecho que ellos son antiguos luchadores por la democracia en Cuba, que estuvieron presos en la Primavera Negra y que aunque son amigos nuestros en la distancia desde hace años, incluso la hija de uno y la mamá del otro han estado en los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico. Y ellos la merecen todo nuestro afecto, admiración y respeto. Y hay que agregar que tanto Félix como Iván, los dos son de Matanzas, ¿no? Sí, Iván es de la ciudad de Colón y yo del pueblo de Perico. Y los dos fueron condenados, hay que destacar esto, a 25 años de prisión en la llamada Primavera Negra del año 2003. Los dos, cuando existieron las conversaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno español, decidieron abandonar la isla y ahora por eso fueron castigados y ahora les permitieron salir de Cuba, pero regresan de nuevo a la isla y solamente Félix y Iván, hay que decir esto, solamente el régimen cubano, que es el que manda en las almas y en los pensamientos de todos los cubanos, les han permitido a ustedes que lo hagan por una sola vez. Así mismo, hermano. Y mira, aunque hay temas importantes, ¿no? Quiero también, el día de hoy es un día muy importante para nosotros, puesto que desde ayer, pudiéramos decir que desde el martes, en nuestra provincia se viene desarrollando una campaña muy fuerte de arrestos, de golpes, de amenazas, de ir a la cárcel y de ser golpeados. Un grupo de compatriotas nuestros que están en la lucha, y quiero denunciarlos en este programa que, como he dicho en más de una ocasión, es muy bien escuchado en áreas de la provincia de Matanzas y toda esa parte central y los territorios de lo que es la provincia de La Habana. En estos momentos conocimos
que Leticia Ramos Herrería, la líder de las Damas de Blanco en la provincia de Matanzas, está padeciendo de una inyección que se le infectó hace varias semanas atrás. Ayer ella fue y se hizo como una intervención quirúrgica, le pusieron hasta mecha, puesto que esta infección no se ha logrado contener. Hoy tenía, como es lógico, que volver al hospital de la ciudad de Cárdenas para efectuarse una limpieza ahí, o sea, curarse. Y fue arrestada junto a su esposo y conducidos a la unidad de la policía en la ciudad Bandera. Allí, hasta lo que conocemos, puesto que las comunicaciones se hacen muy difíciles cuando no son a través de la radio, en Cuba, se mantenía arrestada en un calabozo, impidiéndose esa humana tarea que debe ser la salud, de preocuparse por la salud. No se le permitió que la atendieran en el hospital, sino que la llevaron para calabozo. Pero que también desde el martes vienen sucediendo situaciones en Coliseo, que es un término, o sea, una ciudad, un pequeño pueblo quizás, del municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, más bien en lo que es el centro de la provincia, contra los activistas del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que en esa zona conviven. Conocemos que la señora Marilyn Quintana, esposa de Adelcy Hernández Pérez, que en estos momentos está aquí en los Estados Unidos, pero que regresa muy pronto a la patria. Esta mujer, con una niña de 4 años, ha sido atacada por vecinos de la zona, instigados fundamentalmente por una mujer que se llama Jacqueline Cepero, una vecina del hogar, creo que vive en el piso de abajo del apartamento de ellos. Su nombre es Jacqueline Cepero. Jacqueline Cepero llegó allí en presencia de Iván Amaro, Yasniel Cordero, 2 activistas de nuestro partido. En el momento que llegaron allí, esta señora Jacqueline Cepero trataba con palabras obscenas y consignas a favor de la tiranía, lograr que Marilyn, la esposa de Marilyn Quintana, la esposa de Adelcy, se amedrentara, se acobardara y le tomara la iniciativa. Y fue allí con una cosa que le llaman fusta. Yo le puedo describir algo. Es un cable eléctrico enrollado para golpear, y gracias a estos hermanos que estaban presentes allí, le impidieron a ella golpear con la potencia que venía, y los golpes cayeron también encima de la masa corporal de Yasniel Cordero, que, como les decía, son miembros de nuestro partido. Pero ellos fueron a hacer la denuncia a la fiscalía. Allí les esperaba esta señora Jacqueline Cepero, su esposo, y otros grupos de chivatos y de personas de baja catadura moral de la zona, para golpearlos con machetes, patas de cabra, y también estaba este cable enrollado. Lamentablemente esta mujer tuvo que guarecerse dentro de un auto que estaba en el lugar, y gracias a otros vecinos que sí apoyaron, evitaron que las cosas llegaran a situaciones más graves. Pero alrededor de las 12 de la noche se presentó una patrulla. Esto fue alrededor del mediodía de ayer, y la patrulla llegó a las 12 de la noche, o sea, alrededor de las 12 de la noche. La patrulla llegó al lugar, ya el lugar estaba tranquilo, pero no fueron capaces de llevarse arrestados a ninguno de los agresores. Si Marilyn Quintana, la esposa de Adelcy Hernández, nuestra hermana de lucha, hubiera levantado la mano contra alguno de estos que fueron allí a provocarla y a agredirla, ella hubiera estado arrestada y cuando menos hubiera salido con una multa de 2,000 pesos. Pero los agresores, Jacqueline Cepero, su esposo, y otros que le secundaron, que no tenemos los nombres en estos momentos, no pasó nada con ellos. Queda impune todo lo que va ocurriendo contra la emergente sociedad civil cubana, contra los opositores al castrismo. Eso era algo que no quería que pasara por alto, como tampoco quiero que pase por alto, que todavía está en los calabozos en la ciudad de Matanzas el militante del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Joansi Abreu Mendoza, quien reside en el antiguo Central Carolina, hoy de nombre Granma, que ya no existe como tal. Lo que existe son las torres, ya no produce azúcar, lo que produce es lástima y sentimientos difíciles para el ser humano que quiere el progreso de la nación cubana. Pero reside allí en ese lugar este hermano Joansi Abreu Mendoza, a quien alrededor de las 5 de la mañana de ayer miércoles 15 le practicaron un registro en su hogar y se lo llevaron preso, permaneciendo todavía en entidades del Ministerio del Interior en la ciudad de Matanzas. Son cosas que queremos denunciar, como que también desde los últimos días del mes de marzo se encuentra en calabozos de la Unidad Provincial de Procedimiento Penal
en la ciudad de Matanzas, allá en Versalles, nuestro hermano Lázaro Díaz Sánchez, a quien se le está procesando para llevar a juicio ante una situación de índole común, pero que sabemos que tiene un trasfondo político, porque Lázaro Díaz Sánchez es un activista del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que ha dado lo mejor de sí en las calles de nuestra patria para producir los cambios, pero que agredió a una persona, intercambió golpes, él salió lesionado en gravedad, al extremo que todavía no sabemos con exactitud, porque las visitas que está recibiendo son solo familiares durante 10 minutos, no sabemos con exactitud hasta dónde él está lesionado, porque no hay otra posibilidad que la que le estoy contando, pero que sabemos que recibió golpes contundentes por parte del esposo y otros personeros del régimen, del esposo de la vicepresidenta del Poder Popular en la ciudad de Colón. Esto fue, como les decía, a finales del mes de mayo, que todavía no se sabe la condena que le van a imponer, no hay una petición fiscal, pero sabemos que lo están procesando por atentado, puesto que dentro de todas las golpizas que recibió y que él pudo haber dado a alguien, porque es una cosa lógica, él dio golpes también, él se defendió, la culpa la va a pagar él y la va a pagar cara, porque le están aplicando el delito de atentado. El miércoles, ayer miércoles 15, su familia lo visitó, como todos los miércoles, no puede verlo en otro momento, fueron 10 minutos y solamente lo pudieron ver porque la merienda que le llevaron no se la dejaron consumir. Una de las formas más de tortura, torturar por alimento, por falta de alimento, o sea, por hambre a los prisioneros cubanos. Esto es todo contra Lázaro Díaz Sánchez del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que reside en la ciudad de Colón. Y es cosa que no quería pasar por alto en medio de este programa porque se nos podía acabar el tiempo y era importante que el mundo conociera esta situación que tenemos allá en Matanzas. Félix, tú tienes una activa participación en las redes sociales e Iván ni se diga. Iván, por ejemplo, en su cuenta de Twitter, @IvánLibre, él constantemente está denunciando toda la situación esta de represión que hay en Cuba y los innumerables proyectos de la oposición cubana. Iván, pero he visto que tu cuenta de Twitter hay como 4 Iván el Libre. ¿Cómo es esto? ¿Es que esa cuenta la han hackeado o qué está pasando? Bueno, al parecer, porque el único Iván Libre soy yo. Yo he visto que hay otras cuentas de Iván Libre 1, Iván Libre 2, así que bueno, me imagino que sí, el régimen está utilizando este mecanismo de hackear las cuentas para tratar de confundir a las personas. Y así lo ha hecho en el pasado con la cuenta, por ejemplo, de Librado Linares, que ha sido hackeada por la fuerza represiva del régimen, que utiliza a jóvenes fundamentalmente para hacer este trabajo, jóvenes que estudian en la Universidad de Ciencias Informáticas en La Habana, como ya sabemos. Iván, Feli hablaba de múltiples actos de represión. ¿Qué noticias tienes tú que estás activo, que estás siguiendo todo lo que está pasando en Cuba, de situaciones concretas, de denuncias que hacen falta que se conozcan? Porque para eso es este programa, para darle voz a ustedes que no tienen voz allí en Cuba. Lo más trascendental sigue siendo la situación que están confrontando las Damas de Blanco domingo tras domingo, ya no solo en la capital, en La Habana, sino también en la provincia de Matanzas. Más de una veintena de Damas de Blanco este domingo pasado fueron arrestadas y golpeadas también por las fuerzas represivas del régimen para tratar de impedir que lleguen a las iglesias donde van a orar, a rezar y a pedir la libertad de los presos políticos y la del pueblo de Cuba. Esto está teniendo lugar desde hace varios domingos en la provincia de Matanzas y ya hacía más de un mes en la ciudad de Cárdenas a las Damas de Blanco no se les permitía asistir a misa, así como también a las Damas de Blanco de Carlos Rojas, que son constantemente asediadas por las fuerzas represivas y por las turbas paramilitares del régimen castrista. Tenemos que detener ahora nuevamente la conversación y cuando regresemos seguimos escuchando las voces de Félix Navarro e Iván Hernández Carrillo, los protagonistas del día a día, de los que luchan pacíficamente allí dentro de Cuba. Enseguida regresamos.
Buenas noches Cuba, buenas noches Miami. ¿Qué tal amigos? Gracias por seguir en sintonía en este programa que se origina desde los estudios de la poderosa 670 para echarle una mirada por dentro a la sociedad civil en Cuba. Les habla Carlos Santana y estoy aquí con Santiago Álvarez de la Fundación Rescate Jurídico. Buenas noches otra vez, Carlos. Quiero recordarle a los oyentes y a los que han sintonizado a última hora que están con nosotros invitados dos de los expresos del Grupo de los 75, Iván Carrillo y Félix Navarro. Y de la Fundación está con nosotros aquí el que les habla, Santiago Álvarez, Orlando González, Carmen Álvarez, Rubén López Castro, y acompañándonos también un exilado de verdad, Sergio González, antiguo miembro de la organización Pedro Luis Ortega. Santana, mira, quería, ¿cómo se llama? Violentar quizás un poco la agenda. Mira, estabas hablando, Iván, sobre la cuenta de él hackeada. Quiero que sepas que yo, bueno, tú lo sabes mejor que yo, todo el mundo, pero que es la primera vez que vengo a los Estados Unidos. Por lo tanto, no pude haber estudiado en los Estados Unidos. Y mi cuenta, me han contado algunos amigos que se ve la identificación que yo estudié en una de las prestigiosas instituciones educativas en los Estados Unidos. Es una demostración de que nuestras cuentas las hackean y quizás aparezcan algunos planteamientos atestiguando que somos nosotros cuando en realidad no somos nosotros. Hay que decir, Félix, que tu cuenta en Twitter, por ejemplo, que es lo que más se sigue en las redes sociales, es @FélixCuba. Félix N. Cuba. Y yo trato de poner una etiqueta, o sea, repetir, que en inglés creo que se llama hashtag, algo por el estilo. Exacto. Yo pongo mucho símbolo de número y Cuba será libre, y a partir de ahí extiendo mi Twitter. Pero que estas cosas, he sido muy activo en estos días, aquí en las redes, pero que a partir del día 27 ese activismo se desaparece, porque en Cuba no puedo sacar Twitter desde mi teléfono. Aquí lo estoy haciendo, pero cuando llego a Cuba ellos me tienen imposibilitado totalmente desde hace varios meses, podemos decir desde enero. Yo no puedo sacar un Twitter. Lo saco solo cuando voy a una sede diplomática, que eso es una vez a la semana, a veces hasta cada 15 días, que desde allí sí puedo hacer uso de ese facultativo, pero aquí no. Y es algo que quería decirlo porque, bueno, de pronto la gente dice, el hombre llegó a Cuba y se acobardó, no saca un Twitter, no se le ve por ningún lugar. Y es que ¿por dónde lo voy a sacar? Si grito desde Cuba, no llega a los Cayos de la Florida el grito, porque es una realidad. ¿Y esto está pasando con otros opositores también? Con Sailí Navarro, mi hija. Sailí pudo, ahora en Dominicana, que estuvo allí, ya está en Cuba desde ayer al mediodía, pudo hacer uso de esa facultad hasta donde su teléfono se lo permitió, pero ya en Cuba no lo puede hacer, así que esa es la problemática, no nos acobardamos. Nosotros gritamos más bajito aquí que lo que gritamos en Cuba, y bueno, nos van a oír, van a conocer de nuestro trabajo cuando lleguemos a la isla, porque mientras que tengamos un hálito de vergüenza, y creo que tenemos bastante, vamos a estar luchando porque la tiranía castrista, la dictadura dinosauria esta, desaparezca de la faz de la tierra y solo quede en los anales de la historia y podamos reconstruir a nuestra patria entre todos. Esa es la realidad. Ahora nuestro compañero Rubén López Castro tiene una pregunta. Quisiera preguntarle, usted mencionó anteriormente Cuba Decide y el plebiscito. Quisiera que usted e Iván ampliaran, nos dieran toda la información que hemos estado ansiosamente esperando. Correctamente. Nosotros, como miembros de la emergente sociedad civil cubana, apoyamos todos los proyectos que están dentro de Cuba, todos los proyectos que nos llegan del lugar que lleguen, pero todos son dentro de Cuba, no son proyectos que nacen en el exilio y son llevados a la patria. Y este proyecto de Cuba Decide, que no es más que una iniciativa ciudadana, de la cual no podemos decir quién es el autor, porque el autor es el pueblo cubano. No pertenece a un partido político, no es una agenda de un partido político. El plebiscito que estamos buscando y que vamos a lograr, estamos convencidos que vamos a lograr, porque si no, no lo hubiésemos abrazado. Lo conocemos al dedillo y podemos decirles a ustedes que todos los proyectos que existen en estos momentos y que muchos conocen, desde el proyecto Emilia, desde el proyecto Todos Marchamos o Foro por los Derechos y Libertades, los proyectos que tiene la Unión Patriótica de Cuba o la UNPACO, como también se le conoce, los que tiene el Foro Antitotalitario Unido, la Mesa de la Unidad de Acción Democrática Cubana, a la cual también pertenecemos. Nosotros los abrazamos todos
pero y a todos les damos el impulso que consideramos que se le tiene que dar a cada uno de ellos, porque, como he dicho en otras oportunidades, no hay seguridad de que este camino es el que va a conducir a Roma, o el más rápido, o el que más real va a ser. Sabemos que todos conducen a Roma, pero no sabemos con exactitud cuál es el que va a llegar primero, y acortaría con ello el suplicio del cubano que ya lleva más de 57 años. Pero como conocemos al dedillo este proyecto de el plebiscito, le damos una preponderancia superior, puesto que como iniciativa ciudadana y no está circunscrita a un partido determinado, y que cuando llegue ese día del plebiscito, que sabemos que va a llegar, al día siguiente no hay un proyecto continuado del plebiscito o derivado del plebiscito. El plebiscito va por el poder. El plebiscito no va por resolver una demanda de que los niños tengan leche, que la tienen hasta los 7 años, a la vez que arriban los 7 años la pierden. No, nosotros vamos por el poder. No es que yo quiero llegar al poder, ni quienes abrazamos el plebiscito vayamos por el poder. Yo soy un viejo de 63 años que ya empiezan a aflorar los problemas de salud, ¿me entienden? Pero vamos por el poder, por arrancarle el poder a quien lo tiene y devolvérselo a quien debe tenerlo, que es el soberano, que es el pueblo, ¿me entienden? Vamos no por una reforma constitucional, no vamos por una reforma al Código Penal, no vamos por una reforma en la ley de electoral, vamos por el poder, por arrancárselo al régimen, y se lo vamos a arrancar un día determinado, todos a la misma hora. Vamos a estar en cada uno de nuestros pueblos y no regresaremos a nuestras casas hasta que no regresemos en un ataúd o la tiranía tenga que tomar los aviones y perderse de la nación. Eso está bien cronometrado, eso está muy bien amarrado, y les puedo asegurar, hermanos, que no lo apoyen si no lo consideran apropiado, pero que no pierdan de vista, observen lo que vamos a estar haciendo, y si tenemos la razón, si logramos producir el cambio, ustedes, bueno, tendrán que reconocerlo. Pero no es para instalar en el poder a Félix Navarro, ni a Iván Hernández Carrillo, ni a Rosa María Payá, ni a ninguno de los que estamos. En el poder va a estar el que el pueblo cubano decida, que es el soberano, que hasta ahora el pueblo no puede decidir los destinos. Se habla de una ley electoral y no se lleva referendo. Se habla de una nueva constitución y no se lleva referendo, no se consulta al pueblo. Nosotros lo vamos a lograr, porque la lucha pacífica es la que en estos momentos tenemos que desarrollar y la hemos encauzado en este sentido. Esa es una respuesta que doy a esta primera pregunta que nos ha hecho nuestro hermano Rubén López Castro. Félix, yo quisiera que ahondaras en la parte táctica, o sea, de qué manera, o sea, entiendo que persiguen alcanzar el poder absoluto para el pueblo, pero de qué manera, una movilización masiva, actos en la calle del pueblo, ¿cómo plantean ustedes? Por ahí cosas que realmente no se pueden decir, porque el régimen está escuchando también. De todo, estamos haciendo de todo, porque necesitamos del pueblo. El pueblo se nos tiene que sumar. El pueblo no se ha sumado hoy todavía a las acciones que desarrollamos. Y cuando digo desarrollamos, no me estoy refiriendo a las que hago yo solamente, sino a las que hace desde Oriente hasta Occidente todo cubano. Desde el OMPACO, Frente Antitotalitario, el Movimiento Cristiano Liberación, el Movimiento Cubano Reflexión de Librado, los pinareños, lo que hace en La Habana. No, todos están trabajando en ese sentido. No hemos logrado que el pueblo mire hacia nosotros y se nos sume. Y aunque somos varios miles, más de 3.000 militantes tiene la oposición. No me atrevería a decir que somos 10.000 ni nada por el estilo, pero somos más de 3.000 a lo largo y ancho del país. No hemos logrado que los 11 millones de habitantes que tiene la nación, o que al menos dicen que tiene la nación, nos apoyen. Y eso se debe a que no han visto algo serio. En Carlos Rojas salieron 5 mujeres y 2 hombres el día 25 de marzo. Y días antes, ellos salieron en una protesta, días antes, cuando estuvo visitando la isla el presidente Barack Obama, todas esas personas que estaban en la calle, esas 5 mujeres y esos 2 hombres que estaban en la calle el día 25 de marzo, estaban controlados por los chivatos y por la policía política en sus casas para no dejarlos mover. Si iban a la bodega porque venían con unas jabitas, los seguían. Si te pasabas de la bodega, no te dejaban continuar. Bueno, esos chivatos que viven allí en Carlos Rojas, el día 25 no fueron
fueron capaces de salirle al frente a estas 5 mujeres y a estos 2 hombres que estaban pidiendo que se restableciera en la vía, el tránsito por una vía intransitable totalmente de la propia ciudad. Y estuvieron desde las 1:05 de la tarde hasta las 2:15, 1 hora y 10 minutos para que fueran arrestados. Y en el momento que fueron a hacer, llegó la patrulla para arrestarlos, recibieron el apoyo del pueblo, que no era militante del Partido por la Democracia Pedro Luis Ortel y de ninguna de las organizaciones, porque ahí en Carlos Rojas la única organización que tiene militantes es la nuestra. Ojalá varias tengan, pero es así, la única que tiene nosotros. Y no era el grupo nosotros de 15 o 20 personas que tenemos allí, eran la gente de la calle, porque vieron algo serio, señores, vieron algo serio y por eso les apoyaron. 2 días después, el día 27, cuando fueron agredidas 8 damas de blanco y 3 hombres, y fueron conducidos a ceniza prácticamente y llevados a los calabozos, nadie de nosotros sacó un teléfono o una cámara para tomar y dejar imágenes del momento. Y después de las 6 de la tarde, cuando fuimos liberados, digo fuimos porque yo estaba dentro de esos 3 hombres que allí recibimos golpes, llovieron los videos. ¿Y quién envió esos videos? ¿Quién entregó esos videos? ¿Quién puso esos videos en las manos de la oposición? Lo puso el pueblo, porque vio algo serio. Bueno, eso serio va a ser lo que estamos haciendo en las diferentes organizaciones y específicamente nosotros. Yo defiendo el plebiscito porque sé que estamos haciendo eso. Necesitamos llevar al pueblo. No es que vamos a ir allí a gritar para que el pueblo se sume. El pueblo va a ir allí y lo van a ver. Son palabras que las estoy diciendo a título personal y delante de ustedes aquí, que me están escuchando y me están viendo, porque los que me están escuchando por la radio no me ven, pero ustedes sí, y yo tendré que rendir cuentas si no cumplo con lo que estoy diciendo. Vamos ahora a otra pausa y enseguida entramos ya en la recta final del programa. Bueno, entramos ya en la recta final del programa y queremos preguntarle a Iván Hernández Carrillo sobre este proyecto Cuba Decide, que Félix decía hace unos minutos de que el pueblo no se ha sumado. ¿Qué piensa él? Yo pienso que es cuestión de tiempo. El pueblo se va a ir sumando poco a poco y ya lo está haciendo. Las pruebas y las evidencias de que el pueblo está cansado, harto de este régimen despótico y tiránico, lo estamos viendo día a día en las calles. El pueblo, a pesar de que el régimen reprime a las damas de blanco cada domingo y nos reprime a todos nosotros, el pueblo nos saluda con cariño, con afecto en las calles y nos dice continúen adelante y estamos con ustedes. Y estoy convencido que cuando llegue ese momento, el pueblo se va a poner de nuestro lado. Estamos convencidos también de que cada vez que se oscura la noche, estamos más cerca del día. Y la tiranía está en sus momentos finales. Aunque muchos crean que no es así, el pueblo y los que estamos dentro de la isla vemos que las cosas para el régimen se van acortando a medida que va pasando el tiempo. Yo creo que la oportunidad está en nuestras manos, no de nosotros, la oposición concretamente, sino en manos del pueblo cubano, que tiene que decidirse a lanzarse a la calle y a darle el golpe final a la tiranía de los hermanos Castro. Eso sin duda el pueblo lo está escuchando, porque esta emisora se escucha en Cuba y ellos están claros, esa es la única oportunidad que tenemos para librarnos del castrocomunismo y para librarnos fundamentalmente de los hermanos Castro, que son los que han llevado al pueblo cubano a la barbarie, a la miseria y al ostracismo en que estamos viviendo ahora mismo en Cuba. Mira, hermano, esta situación del plebiscito que buscamos, había dicho anteriormente que vamos por el poder, no vamos por reformar el poder. El poder en Cuba es irreformable. Llevan 57 años y no han podido demostrar no algo nuevo, no han podido mantener lo que tenían. Tomaron a Cuba en el año 59, que era una tacita de oro. Si te vas a la industria azucarera en aquel momento, Cuba tenía más de 150 centrales a plena capacidad y en poco tiempo se producía una buena cantidad de toneladas, de millones de toneladas. 6,5 millones era la verdad de los últimos 10 años. Hoy, después de 57 años y un poco más, vayan allí para que vean el desastre. Han destruido a Cuba completa. Nosotros vamos por la política de que no se puede reformar el régimen. Sí, es muy bueno una nueva ley electoral, es muy bueno una ley de amnistía, todas esas cosas son favorables, pero resuelven un punto determinado. El régimen no lo... Vamos por el poder, porque vamos a darle el poder al pueblo, que el pueblo es el que tiene que decidir, y por eso era nuestra intervención ante Almagro, para que como secretario general de la OEA nos apoye en este sentido, de que en cada una de sus tribunas se busque porque se le permita al pueblo
el derecho a decidir. El pueblo va a decidir, se le va a consultar, ese día se le va a consultar en la pregunta que dice: ¿está usted de acuerdo con que se convoque a elecciones libres, justas y plurales, ejerciendo la libertad de expresión y de prensa y organizándose libremente en partidos políticos y organizaciones sociales con total pluralidad? ¿Sí o no? Eso tiene que va a decidirlo el pueblo. Yo pregunto, ¿quién en Cuba estaría dispuesto a decir no, que no quiere eso? ¿Me entienden? Esas son realidades que tenemos en todo momento. Yo pensé que alguien me iba a preguntar sobre ¿permitirá el gobierno de Cuba el plebiscito? El gobierno de Cuba no nos interesa. Lo que nos interesa es el pueblo. El pueblo es el que va a votar. El comité central puede votar si quiere, porque ahí tendrá derecho todo el mundo de decir sí o no. Ellos pueden votar lo que quieran, pero son una exigua minoría. Lo que nos interesa es el pueblo y lo vamos a llevar a la calle y vamos a lograr esa respuesta. Y si perdemos, si el sí pierde, por lo menos vamos a ver por primera vez con datos reales qué cantidad votó a favor del sí y qué cantidad votó a favor del no. Que hasta ahora nadie en Cuba puede decir con exactitud quiénes están de un lado y quiénes del otro. Esa es la realidad, hermano. ¿Quién va a garantizar que esa cuenta de los votos? Es una pregunta muy buena que yo sabía que me la iban a hacer, porque estamos logrando, señores, apoyo internacional para eso. El día 12 del mes de mayo se celebró en la Torre de la Libertad un evento en el cual fueron presentes 4 o 5 expresidentes de Iberoamérica, 7 en total, que apoyan esto. Estuvimos en República Dominicana y la expresidenta de Costa Rica, la señora Laura Chinchilla, nos apoyó. Y estamos convocando a todas las fuerzas vivas del mundo democrático para que nos apoyen en ese sentido. Y este plebiscito sabemos que se va a lograr porque vamos a presionar al régimen en la calle. De la calle no nos vamos a ir, aunque sean 7, 8, 20 semanas, y el mundo libre nos va a apoyar y va a ir a fiscalizar cada una de las cuentas que se haga. O sea, al contar los votos al final de la jornada, van a estar ahí presentes y no van a permitir que haya un fraude. Nos quedan pocos minutos, pero queríamos preguntarle a Iván Hernández. Hacen ya casi 100 días que el presidente Obama estuvo en Cuba. ¿Las cosas han cambiado en este tiempo? Ha cambiado para peor. La situación en Cuba no ha cambiado después de la visita a Obama y no va a cambiar, me parece, mientras que estén en el poder el régimen de los hermanos Castro. La situación ha empeorado, el número de detenciones arbitrarias ha aumentado después de la visita a Obama y el pueblo sigue más desesperanzado. La gente ve como única opción salir de Cuba, escapar de la isla y nosotros creemos que esa no es la solución. Tenemos que pensar de que tenemos que estar dentro de Cuba para seguir luchando y para tratar de conquistar lo que el régimen nos ha robado por más de 50 años. Bueno, sin duda ha sido una noche interesante, un programa interesante por todo lo que hemos hablado con Félix e Iván. No, a mí me parece que está muy bien y me parece que nos han educado bastante en cuál es verdaderamente el propósito del plebiscito, algo que hasta ahora no estaba bien definido, por lo menos en nuestra mente, y creo que es un proyecto que, de acuerdo con cómo se lleve, se puede apoyar. Yo lo que quiero es que abran una amplia interrogante y sigan minuto a minuto lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Yo soy el criterio, le decía a Manuel Cuesta Morúa cuando salió de allá en República Dominicana, de una conferencia que entre él, Larissa Diversén y de Víctor Manuel Domínguez dieron allí en uno de los hoteles en los que estábamos. Le dije, porque me decía, Félix, pero tú continúas en la mesa de la Unidad de Acción Democrática. Y digo, yo estoy en todas. Yo lo único que te digo a ti, que lo que no nos guste, no vamos a combatirlo. No lo apoyes, no lo combatas. Pero que quiero decirles, señores, que allí en ese evento, mira, se me olvidaba relatarlo, ocurrió un suceso trascendental. Se presentó Eliades Acosta en persona, él y dos hombres más. Eliades Acosta fue un defenestrado de la tiranía de los Castro en Cuba. Fue presidente de la Biblioteca Nacional José Martí y lo votaron los comunistas allí, pero él sigue aferrado a la pata, a la teta del dictador. Y allí se presentó a aguarnos la fiesta, fue a criticar, fue a plantear que somos unos mercenarios, porque ¿con qué dinero nosotros estamos saliendo al exterior? Bueno, la respuesta que dieron Larissa, que dieron Cuesta Morúa y que dio Jorge Luis García Pérez Antúnez, tapó la boca a todo el mundo, no dejaron lugar a duda, pero no diciendo abajo Fidel, no diciendo usted es un descarado, no le demostraron a estos personeros de la tiranía, de la dictadura castrocomunista de Cuba, que nosotros no somos mercenarios. Para que el público que nos oiga, que nos está viendo, sepa cuál fue
el foco de la reunión y quién la convocó. Esa reunión que se dio en Santo Domingo. Bueno, la OEA desarrolla este tipo de eventos, tengo entendido que todos los años. Exacto. En una sede diferente. Escogieron este año República Dominicana. Se le pudo preguntar a este señor que lo increpó usted ahí, con qué dinero se mueve por el mundo. No se llegó a ese debate así. Ese con el mismo dinero que se fue el hijo de Fidel Castro en medio a Turquía, a las Islas Turcas, o con el mismo dinero que va la nieta de Raúl Castro a comprar a tiendas en Francia y en Nueva York. Debe ser con el mismo dinero que han robado al pueblo de Cuba, que el mismo dinero que cogieron para invadir Angola, Etiopía y expandir su malograda revolución, con el mismo dinero que han subvencionado a América, con el mismo dinero que han convertido a Colombia en una masacre. Esos puntos que ha hecho Sergio, falta otra cosa todavía. Los viajecitos que se da Raúl Castro a Italia, donde tiene un pueblo que es prácticamente suyo. Pero bueno, hermanos, a este hombre y a los dos que le acompañaron no hizo falta. Fueron contundentes los dos hermanos del panel, pero Antunes, que estaba al lado mío allí, cogió la bola y aquello fue 0 y 0 carrera. Que fueron aquellos prisioneros que lo único que se le acercó a Antunes y le dijo, chico, quítate de arriba, de adentro ese odio que tienes. Antunes no le quiso responder nada porque no quería, no fue un debate, o sea, no fue un intercambio. Fue la respuesta contundente en el momento que le llevaron. Se acabó. Bueno, a estos personeros hay que recordarle ese proverbio chino que dice que el que al diablo bien le sirve, el diablo bien le paga. Bueno, ahí tienen, Roma le paga a los traidores, pero los desprecia. Así que es lo que se merecen este tipo de personas y este tipo de pensioneros que apoyan al régimen, a un régimen despótico, un régimen tiránico, que lo único que hace es abusar del pueblo cubano. Bueno, se acabó el tiempo. Gracias a Félix Navarro, Iván Hernández Carrillo y también a Carmen Álvarez, Rubén López Castro, Orlando González y a ti, Santiago Álvarez, de la Fundación Rescate Jurídico. Bueno, pues la próxima semana tendremos algo nuevo, como todos los jueves, y en la hora nueva tenemos que anunciarla para que todo el mundo en Cuba sepa que cambiamos a las 10 de la noche. Gracias también a los propietarios de esta emisora, la poderosa 670, Ana Vidal Rodríguez y Jorge Rodríguez, y a Freddy Corea y Humberto García por toda la ayuda técnica. Nos vamos. Amigo del verso